algunos de ustedes. O sea, estar con una atmósfera. ¿Una atmósfera a cuánto equivale? ¿A cuántos milímetros de mercurio equivale? 700. Correcto, muy bien. 760 milímetros de mercurio es correcto para que tengamos en cuenta que esta definición se basa en esos parámetros precisamente. Puedes continuar, Emanuel. Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fisiología del intercambio gaseoso. Este va a ser el encargado de hacer el transporte de oxígeno y de CO2, es decir, meter a través de una membrana alveolo-arterial. Esta va a ser una membrana muy delgada que va a ser la encargada de difundir a través de un proceso de difusión pasiva desde un espacio donde hay una mayor presión de oxígeno a un lugar donde haya menor presión, al igual o lo mismo ocurre con el CO2. Este intercambio gaseoso se va a llevar a cabo por tres principales mecanismos que van a ser la ventilación, la perfusión y la difusión, donde algunas de esos tres mecanismos puede llevar, alguna alteración de estos tres mecanismos puede llevar a alguna incapacidad de generar ese intercambio gaseoso. ¿Y eso a qué nos puede llevar? A una disminución en las concentraciones del oxígeno y también a un aumento de las concentraciones del CO2. En cuanto a la perfusión, algo importante que hay que tener en cuenta es que las diferencias de presión tienen efectos importantes sobre el flujo sanguíneo que atraviesa las diferentes zonas de los pulmones. Los capilares de las paredes alveolares van a estar distendidas por la presión de sangre que hay en su interior, pero simultáneamente van a estar comprimidas por la presión de aire que está en su exterior. Por ejemplo, en estos gráficos, esto ilustra cómo estos son los vasos y estos son los alvéolos. Entonces, siempre que la presión de aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se van a cerrar y no va a haber flujo sanguíneo. Entonces, se describen tres zonas de flujo sanguíneo pulmonar, que como recordarán, lo vimos en fisiología en segundo año. Estas son la zona 1, que es la que describí anteriormente, en donde va a existir una ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco. En esta, la presión capilar alveolar de esta zona nunca va a estar por encima de la presión del aire alveolar. Esto va a ocasionar que no haya ningún flujo sanguíneo en ningún momento. En la zona 2, el flujo sanguíneo va a ser intermitente y solamente durante los picos de presión arterial pulmonar, porque la presión sistólica en ese momento va a ser mayor que la presión del aire alveolar, pero la presión diastólica va a ser menor que esa presión, por lo cual solamente se va a dar el flujo cuando exista esa presión sistólica. Por eso se menciona que es un flujo intermitente. Y por último, la zona 3, en donde el flujo sanguíneo va a ser continuo porque la presión capilar alveolar va a ser mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Por eso va a ser un flujo continuo durante todo el tiempo. Normalmente, una persona en posición erguida, los pulmones solo van a tener flujo sanguíneo de zonas como las zonas 2 y 3, que básicamente o mayormente van a estar ubicados en los vértices y en las porciones inferiores de los pulmones. El flujo sanguíneo de tipo 1
mayormente solamente se va a producir en situaciones anormales. Y se considera que cuando una persona está, bueno, tumbada, si lo mencionaba el libro, o en decúbito, el flujo normal va a ser completamente de zona 3. Es decir, va a haber un flujo continuo. O sea, tú me ganas todas mis preguntas, Emanuel. Estas zonas, ¿te acuerdas qué nombre recibían también? ¿Te acuerdas cómo se llamaban esas zonas? ¿O alguien se acuerda? No, doctor. ¿No? ¿Alguien que se acuerde? Son las áreas de ¿Cómo? West. Exacto. Esas también, pero ahorita, bueno, están en zonas. Y lo que yo iba a preguntar, ya no lo voy a preguntar porque ya lo dijo Emanuel, pero lo voy a recalcar, es que para que esas zonas estén en esa función que dice Emanuel, que estén bien perfundidas o mal ventiladas o intermitente el flujo o bien ventiladas y mal perfundidas, se requiere que el individuo esté en bipedestación, o sea, que esté parado o sentado. En el estado acostado ya no se aplica esa porque ya sería solo a nivel de como si fuera la zona 3. Entonces, esas situaciones son importantes, ¿no? Para que nosotros podamos considerarlo, tiene que estar en bipedestación y también son llamadas las áreas de West. Puedes continuar, Emanuel. Doctora, tengo una duda. En esa parte, ¿aplicaría, por ejemplo, lo que ahorita se recomienda en pacientes que tienen esa insuficiencia, que deben de estar en una posición en decúbito para que haya un mayor flujo? O sea, ¿en eso aplicaría o no? ¿Lo de COVID? Sí. ¿Lo COVID? Sí. ¿Eres tú mismo, No. Emanuel? Sí. ¿Y quién? ¿Sí? Sí. Lo bueno es que tienes tu foto, Emanuel. Fíjate que no. Parte es de eso, pero aquí lo que se busca es la pronación y esa es otra historia. Se busca liberar lo que es el reclutamiento alveolar. Tiene que ver con estas zonas, pero tiene que ver más con despejar toda el área, ¿no? Y lo que se conoce como la pronación, que es para liberar el área, se llama un reclutamiento alveolar, que tiene obviamente otros fundamentos, ¿no? Pero principalmente es el reclutamiento alveolar lo que se busca con la pronación. ¿De acuerdo? Ok, doctora. Gracias. De nada. Bueno, igual otro aspecto importante que hay que mencionar es la curva de disociación de la hemoglobina a partir de la P50. Pero, ¿qué es esto de la P50? Mencionaba que es la cantidad de la presión parcial de oxígeno que existe en la hemoglobina cuando está saturada al 50%. Entonces, de aquí partimos para ver si la curva está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero, pues, ¿qué situaciones nos pueden desviar la curva hacia la derecha? Bueno, como se menciona aquí, hay varios mecanismos, por ejemplo, un aumento de los hidrogeniones en la acidosis, un aumento en el 2,3-difosfoglicerato, el aumento de la temperatura y el aumento de la presión del CO2. Y todo lo contrario, lo que nos va a causar va a ser, pues, desviar la curva hacia la izquierda. Pero ¿para qué es importante saber todo esto? Pues que cuando está desviada la curva hacia la derecha, el oxígeno va a ser menos afín a la hemoglobina y la va a liberar con una mayor facilidad. Y cuando se encuentra desviada hacia la izquierda, va a ocurrir lo contrario, es decir, el oxígeno va a ser muy afín a la hemoglobina y como que pues va a batallar para poder desprenderse de ella y entregar el oxígeno. La mayor parte de las patologías, Emanuel, ¿hacia qué lado van a desviar esta curva? Supondría que hacia la derecha. Correcto. ¿Cuál es la patología que más ejemplifica la desviación hacia la izquierda? ¿Y qué es lo que ocurre en esa patología?
La mayoría de las patologías la van a desviar hacia la derecha porque tienen que ver con lo que acabas de decir, una sepsis pulmonar, una acidosis respiratoria, una acidosis en general, ¿no? Pero la mayor parte de la curva se va a desviar hacia la derecha. Hay una patología que principalmente es la que ejemplifica la desviación hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que ver con lo que acabas de explicar en cuanto a la afinidad por la hemoglobina. ¿Alguien que ayude a Manuel? ¿Una La mano? intoxicación con monóxido de carbono. ¿Eres Noemí? ¿Quién eres? Sí, Noemí. Muy bien, Noemí. ¿Nos puedes explicar un poquito qué pasa en la intoxicación por monóxido? Sí, creo que el monóxido es más afín a la hemoglobina, entonces eso hace que, digamos, ocupe o se apropie de toda la hemoglobina y pues el oxígeno ya no se puede adherir a esta y pues hay una disminución de la oxigenación a nivel general. Efectivamente. ¿Sabes más o menos qué tan afín es el monóxido en proporción? ¿Cuántas veces más o menos? Es más Bueno, la afín. verdad no me acuerdo. Recuerdo ¿Alguien que que ayude? Guyton mencionaba 200, me parece. Entre 200, 200 más veces de más. 200, 300 veces más afín. ¿Y eso qué significa? Que aparte con algo que acaban de decir, que lo hace muy afín, imagínense, lo ocupa totalmente porque lo hace más rápido. Como es más afín, entonces eso lo satura más rápido y el desprendimiento para el transporte de oxígeno pues es casi imposible. Lo que el diagnóstico del monóxido de carbono, sobre todo la intoxicación, no es tan difícil diagnosticar, pues cuando saben que no sé, fue un lugar cerrado, el tiempo que estuvo, ¿no? Como ha pasado hace algunos años en algunas discotecas, cines, etcétera. Es por el tiempo que pasan los pacientes allá y en lo que lo sacan de allí, ya la intoxicación por monóxido. Hay criterios, a lo mejor lo habrán visto en quemaduras para ver, sospechar que hay una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cómo lo podemos diagnosticar ya un poco con más certeza que haya sido una verdadera intoxicación por monóxido? Una mano que me lo diga. Una manita que me ayude. ¿Qué podemos hacer para identificar la intoxicación por monóxido? Como les decía, la mayor parte de las veces va a ser hacia la derecha, por eso pues no especificamos de cada patología de la derecha, pero de la izquierda pues prácticamente la más común y la más grave tal vez sería el monóxido. Adelante, Wendy. Pues por una gasometría, ¿no? La gasometría no es muy útil. ¿Tienes una idea por qué? De hecho, es una de las razones por las que la gasometría no es tan útil ni el oxímetro de pulso. Hay una Del razón para oxímetro eso. sí sabía, pero pensé que con la ¿Por qué, gasometría. Wendy? ¿Por qué? No, me gusta oírlo. A ver, tú dime, ¿por qué el oxímetro no? Yo no sé qué decir. El oxímetro se encareció con el COVID, ¿no? Costaba así, no sé, 300 pesos, ahorita no sé, ha de estar a veces en 600, a veces en 800, etcétera. Pero es muy útil, ¿verdad? Ahora, sobre todo en tiempos de COVID, ya todo el mundo quiere tener uno en su casa. Pero eso es el oxímetro, pero para esta patología en particular es menos útil. A ver, Emanuel, cuéntame. Ahí iba a mencionar que para determinarlo era la medición de la carboxiemoglobina, pero Totalmente correcto. sí, lo de la gasometría era lo de la oximetría era porque en realidad está saturado, o sea, va a ser un falso positivo porque va a marcar que está saturando por por la saturación de la hemoglobina, pero con monóxido. O sea, en resumidas cuentas, el oxímetro sirve para medir qué, Emanuel. Cuando te pregunte tu vecino, ¿para qué compras un oxímetro? Sí, la saturación de la hemoglobina para medir la saturación de la hemoglobina, exacto, pero como es una luz pulsada, ¿verdad?
solo mide la saturación. Entonces, sus limitantes en esta patología, vamos a hablar de sus limitantes después en el diagnóstico, pero sus limitantes particularmente en la intoxicación por monóxido es esa, que no va a detectar por qué está saturada. En este caso no va a ser por el oxígeno, ¿verdad? No, solamente va a ser por el monóxido de carbono que esté a la oxigenación. Entonces, eso es lo que hace difícil que el oxímetro A tenga una utilidad en esta patología. La gasometría es lo mismo, ¿por qué creen? Es lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con lo mismo. Porque también mide la saturación, en este caso, ¿no? O sea, la Exacto, presión de oxígeno en arterias, ¿no? O sea, exacto. pasa Y está exactamente lo mismo. saturada, ¿no? Y está saturada, ¿no? Pero está saturada de monóxido. Entonces, en ambos casos es limitante para el diagnóstico. Claro que hablando de insuficiencia respiratoria, pues puede estar hipoxémico el paciente, ¿no? Pero en pacientes que la intoxicación es severa o algo, pues puede estar normal y ahí está bien saturada. Y uno puede decir, ah, no, pero está bien la gasometría. No, bueno, sí está saturada, pero la saturación la está proporcionando el monóxido, por eso no es tan confiable. Se tendría que medir la carboxiemoglobina, lo cual a veces es un poco difícil. Puedes continuar, Emanuel. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la etiología y para eso puse estos cuadros que en general nos hablan que pueden dividirse en aquellas patologías que cursen con algún daño en el parénquima pulmonar o que tengan un parénquima pulmonar sano o con enfermedades pulmonares crónicas. Bueno, por ejemplo, en este esquema del Farreras, nos habla básicamente de que aquellas entidades que cursen con una hipercapnia y que tengan un parénquima pulmonar sano, podemos pensar o están relacionadas enfermedades o entidades como por ejemplo la intoxicación por sedantes o enfermedades neuromusculares. Y si tienen un parénquima pulmonar anómalo, pensaríamos en enfermedades como el EPOC, una agudización grave del asma, y en aquellas que no tengan hipercapnia. Y bueno, en ese apartado de enfermedades pulmonares crónicas, como ya se había mencionado, y en el otro lado, el EPOC, la agudización del asma. Y cuando nos presentemos ante enfermedades pulmonares agudas, si estas son localizadas, en ese caso pensaríamos en la neumonía, o si son difusas en algún edema pulmonar, ya sea de origen cardiogénico o no cardiogénico, principalmente manifestado como en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, es como que una manera general en la que podemos ver qué entidades pueden causar esta insuficiencia respiratoria. No la cambies, Emanuel, por favor. Sí. No la cambies. Dime un número, Emanuel. Vamos a ver si ya el calor los dejó de afectar. 7. Manuel Jesús García. Sí, doctora. Manuel, vamos a ir en orden, así como lo tiene Emanuel. De las que tienen insuficiencia, que cursan con hipercapnia, con un parénquima pulmonar sano, ¿qué mecanismo está involucrado principalmente? ¿Cuál de los 4 mecanismos que no están escritos aquí está principalmente involucrado? Si no lo sabes, Manuel, me puedes decir no lo sé, ¿de acuerdo? Sí, la verdad no sé, doctora, no estoy seguro. Ok, dame un número, Manuel. 15. Gracias. Oscar Peña. Ah, no vino. Vamos a ir con el 14. Cristel, Pat. Sí, bueno, la misma, Sí, la misma. pues sería una hipoventilación. Hipoventilación, apellido.
Ah, ¿cómo? ¿Cuál es el apellido de esa hipoventilación? ¿Cómo se llama? ¿Hipoventilación qué? Alveolar, perdón. Alveolar. ¿Y qué es lo que pasa en la hipoventilación alveolar, Cristel? Cuéntame. Pues, en dado caso, en la hipoventilación alveolar es como tal, pues hay una pérdida en esto, entonces no hay una difusión correcta pues en el alveolo, no sé, ay, porque, a veces, ¿Sí te escucho o te escuchaba? Ya no te oigo. creo que ya, pues como está el parénquima sano, realmente el problema está pues en esta difusión en cuanto en el alveolo. ¿Y qué patologías? Ajá, el parénquima está sano, ¿no? Entonces, ¿qué es por qué hay esa hipoventilación? Pues depende, como habíamos visto, bueno, es que mencionaron también cuando hay como una sedación profunda, pero sí, entonces se para este proceso de ventilación. Cuando hay una ventilación profunda, ¿se para qué? No, No, como es mi como tú internet, lo doctora, entiendas, disculpe. no te preocupes, el mío no está mejor, estoy segura, a veces me han de oír así. Es como tú lo entiendas, de eso se trata. Pero pudo haber separado en este momento y dado que Oscar Ariel Peña dijo presente, yo no lo oí. A ver, explícamelo. Ah, ahora resulta. ¿Por qué siempre les pasa eso? Dios mío. Ay, no quiero, Saúl. Bueno, Juan José González, está bien, es un nombre no conocido. Así se los voy a decir a todos los que me dicen su micrófono, así se los voy a decir en algún momento, que tampoco yo los escucho cuando me pidan algo. A ver, adelante, Juan José. Pues como dijo Cristel, hay una disminución en la ventilación, o sea, puede ser una afección a nivel del sistema nervioso central o periférico, que evite que los centros respiratorios hagan su función o que los músculos no funcionen. Entonces no ventila, disminuye la ventilación, no hay intercambio de gases y aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno. Muy bien, Juan José. Dime otra patología que no esté allí escrita que lo pueda ejemplificar también. Las sustancias de abuso puede ser. Como por ejemplo. Los opioides. Muy bien, Juan José. Muy bien. Dime un número, Juan José. Los opioides, los obesos, muy bien. Las apneas del sueño. Ahorita me imagino que lo va a mencionar Emanuel. Solo estamos haciendo como que vamos a ver si estamos todos. Dime un número, Juan José. 20. 20. El número 20. Beatriz Badal. Ahorita me va a poner Beatriz. No sirve el micrófono, doctora. Mi internet está fallando. Sirve. El tuyo si tienes tu perrito ladrando, pasando el panadero, la basura. Entonces, a ver, Beatriz, en el mismo orden vamos con la siguiente. Con hipercamia y con parénquima pulmonar anómalo. ¿Cuál sería el mecanismo principal involucrado en esta patología? Aquí pueden ser dos mecanismos. Beatriz, ¿qué pasó? Sí estoy aquí. Tú dime lo que creas y si no también, no importa, pero prefiero que me lo digan que no. Pues ahorita no se me ocurre nada. Ok, dime un número, Beatriz. 10. Estela, parienta mía. No sirve su micrófono o algo le pasó. Lo recuerdo que lo puso. Se atoró mi micrófono. Esperemos que se haya desatorado. A ver, Estela. Alicia,
Hipo. Bueno, pensaría en una alteración en la ventilación perfusión. Correcto, muy común, ¿verdad? Mucho más común que otras. ¿Qué es lo que pasa aquí, Alicia? Pues, Como tú lo entiendas, como, de la manera como tú lo comprendas. ay, pues, o sea, es que sí, debe de haber una relación 1 a 1 entre la ventilación y la perfusión. O sea, debo de tener un buen flujo sanguíneo para que pueda haber una ventilación adecuada. Entonces, si uno de estos falla, o puedo tener unos capilares, un flujo sanguíneo disminuido, o puedo tener una hipoventilación, o sea, que no esté llegando de forma adecuada el oxígeno a los alvéolos. Algo así, no sé cómo Sí, explicar. correcto, muy bien. Que ahorita me imagino lo va a mencionar el Manuel, si no ahorita lo mencionamos otra vez. Pero sí, tiene que ver con eso, que sea un problema que va a expensas de la ventilación o alguna patología que vaya a expensas de la perfusión. En el caso de ejemplos, ¿cuál sería, por ejemplo, una que vaya a expensas de la ventilación? Que esté dando problemas ventilación, perfusión a expensas de la ventilación. El EPOC. Correcto, el EPOC, sí, una neumonía, el EPOC puede tener dos patologías, o sea, dos mecanismos, pero sí, predominantemente puede ser ese. Y a expensas de la perfusión, ¿cuál te viene a la mente? Insuficiencia cardíaca. Muy bien, la insuficiencia cardíaca, el edema agudo pulmonar. Si ustedes lo ven en las enfermedades pulmonares agudas, ahí ya están los ejemplos, una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, ahí ya tienes. Muy bien, Alicia, dime un número antes de que te perdamos. 12. 12, gracias, Alicia. Nada. Oh, Emily no estaba porque no tenía internet. Barbaridad. A ver, María Fernanda. Sí, doctora. A ver, nos quedan dos mecanismos. ¿Cuáles son? Pues uno sería el cortocircuito pulmonar o shunt, creo se llama. ¿Uh-huh? ¿Y el otro? No estoy segura, creo que sería la disminución de la FiO2. Bueno, ese no se considera tanto un mecanismo. Explícame un poco del cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede? María Fernanda, parece que lo estás leyendo, ¿verdad? Y me lo vas a decir. No sé si eso está ocurriendo. Espero que no sea tu micrófono. Y prefiero que me digas que lo estás revisando. Me gustaría que lo revisaran antes de la clase, pero bueno, creo que ya no puedo pedir muchas cosas. Está bien, María Fernanda, déjalo así. Puedes continuar, Emmanuel. Ok. Bueno, antes de entrar a lo que es la clasificación y los mecanismos, es importante que aclaremos varios conceptos, como por ejemplo diferenciar entre hipoxemia e hipoxia. La hipoxemia hace referencia básicamente a la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de los 80 milímetros de mercurio, a diferencia de la hipoxia, que este término se refiere al aporte insuficiente de oxígeno que hay o que está habiendo en los tejidos. En cuanto a la presión arterial de oxígeno, esta va a ser la cantidad de oxígeno que va a estar
disuelto en el plasma. Los valores normales van a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. La saturación arterial de oxígeno, esta va a ser, se va a poder medir mediante la gasometría arterial. Sin embargo, podemos aproximarnos a su valor midiendo la saturación periférica del oxígeno mediante la oximetría de pulso. De hecho, en esa tabla nos comparan la correlación que existe entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. Por ejemplo, vemos aquí como en una saturación del 95% se correlaciona con una presión parcial de 80 milímetros de mercurio. Otro concepto importante es el de gradiente alveolar arterial. Este va a ser un indicador de la capacidad de intercambio pulmonar. Va a estar relacionado con alguna afectación, ya sea del parénquima o de la circulación pulmonar, teniendo valores dentro del 10 al 15 milímetros de mercurio. Mayormente se va a ver aumentado cuando haya algún tipo de afectación del parénquima o de la circulación. Y también otro concepto importante que es el del cociente del PAFI o el índice de Curie, que va a determinar la cantidad de oxígeno disuelto en sangre a partir del oxígeno suministrado. Este va a ser importante sobre todo para la estadificación de la gravedad, en especial de la entidad conocida como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero más adelante voy a mencionar un poquito sobre él. Esta tabla que puso Emanuel en la parte de arriba les va a ser muy útil, por ejemplo, para las gasometrías, para ver comparativamente lo que nosotros ponemos como FIO2 y que es lo más o menos lo que ustedes medir en una gasometría, y para que puedan ir más o menos viendo lo que marca la saturación de oxígeno, o sea, la FIO2 que le ponemos, la saturación que marca la misma gasometría que les marca, que es lo que marcaría a sí mismo más o menos el oxímetro de pulso, y cuánto va a ser la presión parcial de oxígeno. O sea, si de verdad hay una buena correlación para todo eso, la saturación, la cantidad de FIO2 y la PO2. Puedes continuar, Emanuel. Ok, doctora. Bueno, ya para hablar un poco sobre la clasificación, hay varios tipos. Desde el punto de vista evolutivo, se habla de la insuficiencia aguda cuando existe una instauración rápida, ya sea en horas o en días, y cuando no hay mecanismos de compensación, que puede estar asociado o no a alguna retención del CO2, y también donde van a existir obviamente pues alteraciones en el equilibrio del ácido base. La insuficiencia crónica va a ser aquella donde hay una instauración progresiva y lenta, pero donde se menciona que sí van a existir estos mecanismos de compensación, fundamentalmente renales. También se menciona la insuficiencia crónica agudizada, en donde un paciente ya crónico que por algún motivo presenta una descompensación, que lo lleva a tener algunas alteraciones en estas presiones de oxígeno y del dióxido de carbono, como por ejemplo un paciente con EPOC y que se exacerba con algún foco neumónico, es en donde entrarían en esta categoría. Ahora, desde el punto de vista gasométrico, se mencionan 4 tipos, siendo los primeros 2 los más importantes. El tipo 1, también llamado oxigenatorio o hipoxémico, es en el cual vamos a tener una presión parcial de oxígeno menor a los 60 milímetros de mercurio. Es decir, va a estar definida por una hipoxemia con una normo o una hipocapnia, en donde el gradiente alveolo-arterial de oxígeno se va a encontrar
elevado, lo que nos va a señalar que en este tipo hay un problema en el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar como causa, es decir, va a ser intrapulmonar. Va a constituir el tipo más habitual de insuficiencia respiratoria. Como ejemplos, bueno, pues tenemos la sepsis, la neumonía, aquellos pacientes que cursen con alguna enfermedad pulmonar, como el EPOC, entre otros. Entonces, en por ejemplo, tendríamos que agregar algo, Manuel. Una de las cosas que esa PO2 de menos de 60, ¿qué requeriría también para que se pueda considerar válida esta definición? Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir hace un ratito de insuficiencia respiratoria. Y tratar de unirlo todo lo que hemos estado mencionando. ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que estoy preguntando? Está bien, Emanuel, no pasa nada. Esta PO2 que menos de 60, ¿cuál sería el requisito para que se pudiera tomar en cuenta esta definición así como la está dando como tal, Emanuel? Exacto. Que no tenga un mecanismo ventilatorio igual, un apoyo ventilatorio. Exacto, que no tenga ningún dispositivo, ¿de acuerdo? Ni de alto ni de bajo flujo. Es correcto. Y ¿cuáles, volviendo al punto, cuáles serían los principales mecanismos que están involucrados aquí? Ya los tienen acá, solo es puntualizarlos. Los cortocircuitos, ¿verdad? Que aquí tienen varios ejemplos, aunque pueden ser también de ventilación-perfusión y el desequilibrio ventilación-perfusión. Van a ver que se pueden superponer, ¿no? Pero principalmente la insuficiencia respiratoria es de tipo 1 y el mecanismo principal involucrado suele ser el desequilibrio ventilación-perfusión, ¿no? Allá pueden ver porque son las patologías generalmente pulmonares agudas lo que lo pueden condicionar. Puedes continuar, Emanuel. Bueno, el tipo 2, también denominado ventilatorio o hipercápnico, es en el que va a existir una presión parcial del CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Este va a ser de causa extrapulmonar, es decir, una falla de la bomba ventilatoria manifestado con alteraciones ya sea de la caja torácica o de los músculos de la respiración, depresión del sistema nervioso central y otras enfermedades neuromusculares, como las que se mencionan aquí, por ejemplo, el Guillain-Barré, la miastenia, la esclerosis lateral. Ya se había mencionado igual el uso, por ejemplo, de opioides. Es importante considerar la necesidad de ventilación asistida en ese tipo de mecanismo y no limitarnos tan solo a la administración de oxígeno. ¿Y eso por qué, Emanuel? Porque, pues, como va a tener la afectación extrapulmonar, pues, básicamente no le vas a dar mucha ayuda si los músculos respiratorios o todo lo relacionado con la ventilación no va a estar funcionando, tengo entendido. Es correcto lo que acabas de decir. ¿Alguien pudiera apoyar o decirlo de otra manera también como lo acaba de decir Emanuel? Porque muchas veces la única solución es el ventilador, la ventilación. Pues podría ser porque, como dice su definición, ¿no? Lo que está mal no es el pulmón, sino lo que ayuda a que ese pulmón se insufle correctamente. Entonces, por eso tú necesitas apoyarlo con el ventilador, porque por sí solo no puede cumplir con la función. Por ejemplo, Ángel, si tú quieres, ¿cómo estaría el CO2 acá? Está fácil lo que estoy preguntando, Ángel. ¿Cómo estaría el CO2? Aumentado. Ok. ¿Me escuchó?
Exacto. Y si está aumentado, ¿cómo lo bajamos? Pues Aumentando la favoreciendo. frecuencia respiratoria. Si está aumentado, ¿cómo lo bajaríamos? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Me oyes, Ángel? ¿O puedo, puede ser que esté fallando mi internet? Ay, creo que es internet. ¿Está fallando mi internet? Que alguien me conteste. Sí, es su Yo sí- internet, doctora. Aquí ¿Me está, oyen doctora. bien o no? Sí lo La oímos. escuchamos, doctora, Sí pero lo escucha, Sí, doctora. doctora. Creo que usted no nos Alguien me lo escucha. escribe. quiero que usted nos escuche. ¿Qué me dijiste, Ángel? Ya no No oí escucho, doctora. todo. Yo sí, pero en mi internet ya les digo que me pasa como ustedes. Por ratos me voy. A ver, Ángel, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué es lo que pasa con el CO2? Está aumentado. ¿Cómo controlas que el CO2 baje? Pues hay que favorecer el intercambio y una de las formas de hacerlo sería favoreciendo aumentando la frecuencia respiratoria. No te volvió a oír, pero ¿sabes qué? Creo que es mi internet que está fallando. Espérenme un momento más. Posiblemente me tenga que ir un momento si me escuchan bien y voy a regresar en otro momento.
Ya volví. ¿Me oyen? Sí, doctora. Ah, muy bien. Arturo, yo solo veo que en el chat ya no oigo tu voz. Entonces, Ángel, por tercera vez y última, espero yo me puedas repetir lo que dijiste. Ok, está aumentado el CO2, entonces lo Ajá. que necesitamos es favorecer su difusión para equilibrar lo más posible, y como lo que está fallando es la bomba, lo que buscaríamos hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Perdón, la frecuencia respiratoria. Ya decía yo, ¿y cómo podemos hacer que una persona respire más rápido? Si tú le dices a una persona que respire más rápido, ¿será que lo haga? No, Sobre todo si estás hablando de una sobredosis con opioides o estás hablando de un paciente con sedantes, un paciente obeso o algo que a lo mejor no te presta mucha atención. ¿Será que lo convenzas? no. Entonces, es una de las, porque principalmente, exactamente, Ángel, porque principalmente las causas de esto, y bien ya lo dijeron los demás, tienen mucho que ver con que el parénquima está sano, pero necesita un poco de tiempo. O sea, necesitan ustedes tratar, por ejemplo, una intoxicación por opioides y darle un poco de tiempo para que el paciente pueda responder al tratamiento sistémico, y mientras ustedes lo tienen que ventilar. Por eso muchas veces estos pacientes, la única manera de resolverlo es por una ventilación mecánica, que afortunadamente, como el parénquima es sano en ellos, se debe resolver en un tiempo más breve que para otros pacientes con un parénquima alterado, porque generalmente cuando tienen muy buena respuesta a la ventilación mecánica es generalmente un tiempo en lo que pasa la sobredosis o lo demás. Puedes continuar, Emmanuel. Ok, bueno, igual se mencionan el tipo 3, también denominado perioperatorio, en el que va a estar asociado a un aumento del volumen crítico de cierre. Este aumento del volumen crítico de cierre hace referencia al volumen de aire existente en los pulmones en el momento en el que se inicia el cierre progresivo de las vías aéreas. Tal como ocurre, bueno, aquí menciona en el paciente anciano, con una disminución de la capacidad vital, como se encuentra, por ejemplo, en la limitación de la expansión torácica por una obesidad marcada, en cirugías toracoabdominales o en el uso o en el abuso de drogas. Esos eran los ejemplos que se mencionaban. Y finalmente en el tipo 4, que va a estar asociada a estados de choque o de hipoperfusión, en donde va a haber una disminución de la entrega de oxígeno y de la disponibilidad de energía a los músculos respiratorios. Entonces, para recapitular, son 4 tipos. Los primeros 2 son los más importantes. Ahora, ya hablando de los mecanismos fisiopatológicos que se dan en la insuficiencia respiratoria aguda, encontré, por ejemplo, que en el Subirán los divide en 2 tipos o en 2 grupos principales. Aquellos que cursan con una disminución de la presión alveolar de oxígeno y aquellos que cursan con un incremento de la mezcla de sangre desaturada con la circulación capilar pulmonar. En el primer grupo incluyen aquellos que tienen una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, aquellos que cursan con una hipoventilación alveolar. En el segundo grupo tenemos a los que tienen un deterioro en la capacidad de difusión, un desacoplamiento en la ventilación-perfusión y el cortocircuito o shunt. Estos son los que se había mencionado hace un momento. Y en esta tabla lo que nos hace es comparar estos valores, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno, del CO2, del gradiente alveolar arterial, de la respuesta al oxígeno y de las enfermedades que podrían estar asociadas a estos mecanismos que se mencionan. Solo para mencionar algunos, por ejemplo, vemos que los que cursan con una hipercapnia pueden ser
la alteración en la ventilación, en la perfusión y la hipoventilación alveolar. Los que cursan con un aumento del gradiente alveolar arterial, lo que nos va a señalar que existe algún tipo de daño en el parénquima, van a ser la alteración en la ventilación perfusión, el cortocircuito y la alteración en la difusión. Y en este apartado, algo importante va a ser que el que cursa con el cortocircuito no va a tener una respuesta a la administración de oxígeno, o esta va a ser escasa, lo que nos hace pues ver que este es como que el mecanismo pues más complejo a tratar, porque pues realmente la respuesta al oxígeno va a ser pobre. Y patologías que pueden estar asociadas a principalmente son el síndrome de dificultad respiratoria, la enfermedad arterial periférica o la neumonía. Así cada uno tiene los ejemplos. Eso no es enfermedad arterial periférica. Yo creo que es edema agudo pulmonar el de allá. ¿Y cuál crees tú, Emanuel, que sea la patología que más lo ejemplifica hoy en día? De esas tres que tienes, ¿cuál crees tú? COVID. Ándale, pero ¿qué produce el COVID? Es que es lo mismo que una neumonía, ¿verdad? Ahorita sí, una neumonía. Exacto, pero más que una neumonía, eso iba yo, no es una neumonía como tal, y una neumonía con COVID puede ser algo que pueda ser también algo que no termine generalmente en algo muy grave, ¿no? Puede ser algo que se pueda tratar. Cuando esas neumonías tienen qué, es cuando ya pueden tener este cortocircuito. Cuando ya cursan con qué, está ya en lo que tienes escrito. Y ya lo dijiste hace un rato también. Cuando esas neumonías se acompañan de un síndrome de dificultad respiratoria. Exactamente. O de insuficiencia respiratoria aguda, ¿verdad? Como el síndrome y todo. Y eso pues lo vamos a hacer generalmente con las gasometrías, ¿no? Que son los pacientes que los tienes con la CO2 muy alta y el paciente no tiene respuesta y ya no responde al oxígeno. Son pacientes generalmente ya con ventilación mecánica que no van a responder al oxígeno a concentraciones altas, porque todo eso es un daño, ¿verdad? Y un cortocircuito que impide que ya esté llegando la oxigenación a nivel arterial, y eso hace que se curse con lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por eso esos pacientes con neumonía, actualmente la más común, la neumonía por COVID, pues son de las más graves, ¿no? Cuando es el síndrome de insuficiencia respiratoria, es una insuficiencia respiratoria severa, como ya lo pusiste con los PAFIs, y se acompaña de un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ok, bueno, ahora vamos a hablar específicamente de cada mecanismo. El primer mecanismo va a ser sobre esta disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Esto puede ocurrir en grandes alturas, en lugares cerrados o en incendios, o sea, en situaciones en las que la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen, lo que va a producir una disminución en la cantidad de oxígeno inspirado, y pues lo que va a ocasionar es que se va a reducir la presión alveolar del oxígeno, y así como la presión arterial de oxígeno, pero se va a mantener el gradiente alveolar arterial, porque no va a existir ningún daño a nivel del parénquima en este mecanismo. Y se menciona que pues, se corrige con el incremento de la FiO2. Muchas bibliografías no hablan de este mecanismo. ¿Por qué crees, Emanuel? Mucha bibliografía no lo menciona como tal y lo une el de hipoventilación alveolar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Básicamente pues va a ser lo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas siempre no va a haber una hipoventilación alveolar.
Sí, y generalmente en estos mecanismos, como son los que acabas de decir, por ejemplo, las grandes alturas y etcétera, entonces no es una verdadera enfermedad lo que tiene el paciente, que a diferencia de la hipoventilación alveolar, pues sí pueden tener una patología orgánica, ¿no? Entonces, generalmente aquí pues son por causas que normalmente son alturas o alguna otra cosa como esas, que es la más común. Entonces, no es una verdadera patología, médica lo que tienen los pacientes, o sea, no es algo malo lo que tienen, ¿no? Que te vas a otro lado, que vives acá y te vas a la Ciudad de México, no sé, algo así. Entonces, eso es por la razón por la cual muchas veces no lo toman tan en cuenta. A ver, Ángel, dime. Una pregunta, doctora. En el caso de la descompresión que sufren los buzos, ¿sería algo similar a esto? Bueno, en el caso de la descompresión de los buzos, aquí lo que hay es una alteraciones al nivel nivel barométrico, ¿verdad? De las atmósferas, que es donde por la profundidad que ellos tienen sin tanques de oxígeno. Entonces, sí puede ser una alteración a este nivel, pero no es por un mecanismo como este. Puede haber una disminución de la FiO2, si esa es la pregunta, puede haber, pero esta es por una alteración en la presión barométrica, el cambio de la presión barométrica por la profundidad. Entonces ya ven que se descomprimen y eso es generalmente por la profundidad y porque entran sin tanques de oxígeno, ¿no? Entonces sí puede haber una disminución y generalmente pues eso se soluciona con las cámaras hiperbáricas. Entonces en general sí puede ser, sí, no debe tener, a menos que sea muy tarde o haya muy tarde o ya tenga muchas manifestaciones sistémicas, es cuando no se puede resolver, ¿no? Pero normalmente si también la pregunta va orientada a que si el parénquima es sano y todo eso, sí, si el parénquima también es sano, puede haber una disminución de la FiO2, aunque les repito, allá el problema es por las atmósferas de profundidad. Ok, doctora, gracias. De nada. Ok, del siguiente mecanismo que vamos a hablar es sobre la hipoventilación alveolar. Lo que va a ocurrir es que habrá un fallo en la bomba ventilatoria, como se había mencionado. Esta hipoventilación va a ocasionar que disminuya pues, la presión alveolar de oxígeno, en consecuencia pues igual la presión arterial, con retención secundaria del dióxido de carbono, ya que no se va a poder eliminar. Y esto ocurre, pues igual, como se mencionó, en alteraciones del sistema nervioso central, en enfermedades neuromusculares y en alteraciones de la caja torácica. O sea, como se menciona aquí, el origen va a ser extrapulmonar y no va a haber una lesión propiamente en el parénquima. En el siguiente mecanismo, que es la alteración o el deterioro de la difusión, este mecanismo hace referencia a un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por el engrosamiento de la membrana alveolocapilar. Entonces va a haber una disminución funcional de esta superficie donde se puede llevar a cabo la difusión. Este es el mecanismo que ocurre en la fibrosis pulmonar o en la enfermedad pulmonar intersticial. Vemos que hay una cantidad normal de oxígeno en el alveolo, pero este no va a poder difundirse. Por eso hay una disminución en esta presión parcial de oxígeno. Y la presión de dióxido de carbono, pudiéramos pensar que puede estar aumentado, pero bueno, lo que yo entendí es que esta está disminuida porque, bueno, sabemos que el dióxido de carbono tiene una mayor capacidad de difusión que el oxígeno, y también porque pues pueden haber otras áreas que no van a tener este problema y
puede irse eliminando en estas áreas. Es correcto, Emanuel. ¿Cuál crees que sea una patología o cuál creen que sea una patología en Yucatán que lo ejemplifica bien? Esta limitación de la difusión. Puede ser la tuberculosis. Exactamente. ¿Qué tenemos en la tuberculosis? Fibrosis, ¿no? Es un pulmón fibrótico. Y pueden ustedes ver un pulmoncito y no sé si alguien haya visto una placa de un paciente con TB ya de toda su vida y el paciente realmente está adaptado a vivir con ese pulmón pequeño y fibrótico, generalmente por lo que acabas de decir y no con retención de CO2. Sin embargo, ¿verdad? Ellos se adaptan a eso y tienen áreas, como acabas de decir, donde hay una buena difusión del CO2 o que está bien, ¿no? Y entonces ellos pueden responder a eso y de manera crónica pues pueden vivir con eso. Generalmente hasta las etapas de agudización y por ejemplo la fibrosis pulmonar, por ejemplo los que se exposiciones a biomasa, ¿no? Las neumopatías por exposiciones a biomasas pueden tener un engrosamiento de esta pared y son las neumopatías crónicas. Sin embargo, esas sí pueden cursar con CO2 aumentado, pero principalmente lo van a tener en etapas de agudización. Pueden tenerlo siempre, ¿no? Cierta cantidad de CO2 50, por ejemplo, pero en sus etapas de agudización, como se pueden acompañar de alteraciones, ventilación, perfusión, entonces es cuando el CO2 ya está aumentado. Generalmente el CO2 debe ser normal, como estaba en tu tablita anterior, ¿no? A menos que se haya acompañado de una agudización y entonces sí, ya pueda tener una retención de CO2 también. Ok. Bueno, el gradiente alveolar arterial pues está aumentado porque básicamente el daño va a ser a nivel del parénquima. Y en el siguiente, que es el shunt o el cortocircuito intrapulmonar, este se da como cuando parte de la sangre venosa. Bueno, entendí que hay varias situaciones en las que se puede dar. Primero, cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través de regiones ventiladas del pulmón, como por ejemplo en enfermedades, en cardiopatías congénitas, como por ejemplo en la tetralogía de Fallot, o al paso por unos vasos anómalos dentro del pulmón. Se mencionaba a las fístulas arteriovenosas pulmonares. Correcto, las congénitas, las que no hay nada que ofrecerles más que a veces con tratamientos quirúrgicos. Sí, pero mencionaba que las más frecuentes son las enfermedades pulmonares, en donde va a haber alguna alteración en el cociente de ventilación, perfusión a ese nivel, como en las neumonías o también en el síndrome de dificultad respiratoria. Por ejemplo, como nos muestra la imagen, de que a pesar de que llega el oxígeno del alveolo, esto no puede difundirse porque hay elementos como por ejemplo sangre, pus, agua o moco, en el caso de la neumonía, que van a impedir que se realice esa difusión y pues entonces la sangre venosa no va a poder oxigenarse. Oh. Es totalmente correcto. Si alguien, por ejemplo, aquí les quiero nuevamente repetir, son las neumonías, pero no todas las neumonías. Generalmente son las neumonías de focos múltiples, las neumonías atípicas, las neumonías ahorita por el COVID. Si alguien ha tenido la oportunidad de mirar las placas de los pacientes con COVID, verá que hay clasificaciones para el COVID, que la CORRAS es una de las clasificaciones que más se está utilizando para la clasificación que es tomográfica. Pueden verlo, ¿no? Muchísimos infiltrados bilaterales, ocupaciones, como ya dice, generalmente ocupaciones de moco, de pus, puede haber también líquido como en el edema agudo pulmonar, que se acompañan de líquido. Entonces, eso lo ocupa
esos espacios e impide que se oxigene esa sangre. Y generalmente son esas neumonías que se complican con los síndromes de insuficiencia respiratoria o ese edema pulmonar que no se resuelve, se llena de líquido y tampoco se puede oxigenar. Definitivamente, por mucho, ya lo has mencionado varias veces, es la que tiene peor pronóstico, es la que pues casi siempre es irreversible, ¿verdad? Son concentraciones muy altas de oxígeno, el destete prácticamente es imposible, ¿verdad? El pronóstico casi siempre ya en estas etapas es malo porque pues ya que más le haces, ¿no? Por eso se usan las técnicas de pronación, etcétera, ¿no? Índices, y eso se los voy a explicar ahorita que veamos los dispositivos, hablando un poquito de oxígeno. Entonces, a veces hay que hacer muchas cosas, pero cuando ya están en estas etapas, ya es muy difícil el tratamiento y sacarlos de ese momento. Bueno, y finalmente, el del desequilibrio en la ventilación perfusión. Aquí les puse este esquema en donde nos ejemplifica como que las dos clasificaciones que pueden haber o los dos mecanismos que cursan con este desequilibrio. Esos son los alvéolos, esta es la vasculatura pulmonar. Entonces, en este lado izquierdo de esta imagen, tenemos una ocupación alveolar por moco, como por ejemplo se da en las neumonías. Por lo tanto, el oxígeno no va a llegar al alveolo para poder realizar el intercambio gaseoso, así como vimos en el anterior, en el shunt. Pero aquí existe una relación ventilación-perfusión de 0, porque no hay nada de ventilación o no hay una buena ventilación en una zona que sí va a estar perfundida. Por eso la sangre con CO2, como vemos aquí, continúa con este CO2 al pasar al alveolo. En esta se considera que el gradiente alveolar arterial puede estar aumentado. También otro ejemplo que igual se mencionaba es en el edema agudo de pulmón. En esta zona del medio, pues es una zona normal, en donde existe esta buena relación entre la ventilación y la perfusión. Y en este lado de la derecha nos muestra un alveolo que sí está ventilado, pero no puede ser perfundido porque existe un trombo, como se ve en esta imagen, que ocluye esta circulación pulmonar, lo que se le conoce como que desperdicia el aire que llega a la inspiración y se produce el espacio muerto, es decir, va a llegar aire, pero esta no se va a poder difundir o no va a poder ser utilizado. Se menciona que el índice de ventilación-perfusión en estos casos puede llegar hasta el infinito, y esto se da en enfermedades como en la tromboembolia pulmonar, como igual se había mencionado al inicio de la clase. Y bueno, pues, sí. Como dice aquí, es el mecanismo más frecuente que ocurre. Efectivamente, aquí puede ser a expensas de la ventilación o a expensas de la perfusión, y dependiendo de eso, pues es el gradiente, ¿no? Que sí puede ser, como acabas de decir, hasta el infinito, especialmente con problemas de perfusión como la tromboembolia. Y efectivamente es el mecanismo más frecuente. Aquí podemos poner también a las neumonías adquiridas en la comunidad, etcétera. Neumonías no graves, ¿verdad? O no fatales o sin síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ok. Bueno, para recapitular, puse esta gráfica en donde nos habla básicamente de cómo se puede llegar a estos mecanismos. Pues con la gasometría arterial, pues ya teniendo el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y apoyándonos del gradiente alveolar arterial, si este está aumentado y hay una respuesta al oxígeno, podemos pues pensar como mecanismos estos dos que se señalan aquí,
Si no responde al oxígeno, como ya se había mencionado, pensaríamos en un cortocircuito. Y en estos que cursan con un gradiente alveolar arterial normal, si cursa con hipercapnia, pues el que se menciona es el de la hipoventilación alveolar, y si cursan con normo o hipocapnia, la disminución de la FiO2. Pero pues como había mencionado la doctora, pues muchas veces no se considera como un mecanismo. Bueno, ahora ya hablando sobre el cuadro clínico, son secundarias, o sea, el cuadro clínico es secundario tanto a la hipoxemia como a la hipercapnia, y también depende pues, de la enfermedad de base. La disnea va a ser el síntoma principal. Sin embargo, hay signos que nos pueden ir orientando sobre la gravedad de esa insuficiencia respiratoria, como la taquipnea, la obnubilación, la taquicardia, la cianosis, si existe alguna inestabilidad hemodinámica o el uso de musculatura accesoria. Entonces, es importante que nos apoyemos igual de los signos de exploración para que pueda orientarnos un poco hacia la etiología. Por ejemplo, si el paciente cursa con fiebre, si cursa con regurgitación yugular, que nos estaría orientando hacia una insuficiencia cardíaca, sibilancia o una disminución del murmullo vesicular, los que nos estaría orientando hacia alguna neumonía, etc. En este cuadro nos divide la sintomatología de acuerdo a si cursa con hipoxemia o hipercapnia. Pero pues igual sabemos que muchas veces esos pueden estar juntos, no suelen, no siempre va a ser solamente hipoxémico o hipercápnico. Los hipoxémicos, los síntomas van a estar explicados porque esta hipoxemia va a incrementar la ventilación minuto y va a estimular a los quimiorreceptores en el cuerpo carotidio. Es lo que va a producir básicamente la disnea, la taquipnea, la ansiedad, como se menciona en este lado del cuadro. Y en los síntomas relacionados con la hipercapnia, las manifestaciones básicamente van a ser por los efectos que se dan en el sistema nervioso central, donde va a actuar como un depresor. Entonces, pues, por eso se menciona que puede estar representado más por un estado de somnolencia, de asterixis, de temblor, cefalea, incluso hasta el coma. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como pues, se había mencionado anteriormente, la gasometría arterial va a ser nuestra principal herramienta para poder establecer el diagnóstico. También nos va a permitir conocer el estado ácido-base y realizar la monitorización a la respuesta del tratamiento. En la muestra de sangre arterial se puede determinar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, pero pues también a estos datos se pueden añadir otros, como por ejemplo el gradiente alveolar arterial, la saturación arterial, y entre otros. Entonces, se considera que un sujeto se encuentra o una persona se encuentra en una situación de normoxemia cuando la presión de oxígeno, perdón, de normoxemia va a ser cuando sea de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y se considera hipoxemia, como igual había mencionado anteriormente, cuando esta presión es inferior a los 80 milímetros de mercurio. Y si existen los valores inferiores a los 60 milímetros de mercurio, se considera o se relacionan con la insuficiencia respiratoria. Otra herramienta que es importante es la pulsioximetría.
Este va a ser un método pues no invasivo para poder medir la saturación de oxígeno. ¿Qué es lo que hace la pulsioximetría? Mide la relación entre las longitudes de onda de la sangre que pasa por los tejidos. Esto va a ser medido por un sensor y lo va a traducir en la saturación de oxígeno. Como ya se había mencionado, un valor del 90% de saturación va a equivaler, por ejemplo, a una presión parcial de 60 milímetros de mercurio. Pero pues tiene ciertas limitaciones, porque esta lectura puede verse afectada por una mala perfusión, estados de hipotermia, de vasoconstricción, de ictericia. Bueno, y también, como habíamos mencionado al principio, no va a ser muy útil cuando haya una intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, va a ser un buen método para realizar esta monitorización y la respuesta inmediata a la oxigenoterapia. Espérame un momentito ya, Manuel. Sí. Cuando, por ejemplo, tú pones, ahorita, ya vi tu mano, Noemí, ahorita voy para allá. Tú, por ejemplo, pones historia clínica, campos pulmonares bien ventilados. ¿A qué haces referencia? ¿Tú lo has puesto o a lo mejor hace algún tiempo ya ponían en una historia clínica campos pulmonares bien ventilados? ¿A qué haces referencia? A que no hay ningún ruido respiratorio anómalo. Ok. ¿Puedo hablar? Claro, Noemí, sí. Creo que eso fue una de las cosas que habíamos visto con el doctor Talito y creo que entendí que lo hemos entendido mal, ¿no? Porque como nos lo explicó el doctor, era que cuando hablamos de ventilación, estamos hablando de parámetros gasométricos. Y en este caso nosotros al escuchar la auscultación no sabemos los parámetros gasométricos, solo estamos asumiendo que están respirando, pues estamos escuchando los ruidos respiratorios, pero no quiere decir, el hecho de que esté respirando y que nosotros lo escuchemos, no quiere decir que esté perfundiendo o que esté ventilando adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia? O cómo tú lo comprendes, Noemí, ¿a qué hace referencia al decir que se encuentran bien ventilados tú? Porque, ¿qué es lo que quieres decir tú? Que no hay ninguna, digamos, obstrucción al proceso o a la introducción de aire. Por ejemplo, cuando hay, no sé, estertores, crepitantes, todo estos, ¿no? Estos sonidos anómalos. Ok. ¿Quién me puede seguir aquí completando lo que acaba de decir Noemí? ¿Qué hacemos referencia? Que no oímos ruidos anómalos. ¿Qué más? Juan José. Que escuchamos el murmullo vesicular, o sea, que escuchamos que entra el aire. Y que sale. Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Quién me dice más cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas pueden ser? Que hay buen murmullo, que no hay ruidos anómalos, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más podemos dar a entender? Bueno, podría también significar la presencia o ausencia de algo que pueda obstruir la vía respiratoria o dificultar el flujo de aire, por decirlo de otra manera. Y eso, por ejemplo, ¿cómo le llamamos también? ¿Tiene algún otro nombre, Juan José? Eso que acabas de decir. Que hay buen. No se te ocurre otra palabra, ok. A ver, Natanael. Pues yo entiendo que hace referencia ahora sí que a la valoración completa, que pues a la inspección que hay de adecuada amplexación y amplexación, que pues como decían mis compañeros, que se escuche el murmullo vesicular, el claro pulmonar, que no haya ruidos anormales, anómalos, que ambos campos pulmonares en todas sus bases y ápices, lóbulos, haya este timpánico, que no exista
este sonido mate o sumate, pues a eso entiendo algo o hace referencia a que estén bien ventilados. Y ojalá que hagan todo eso que acabas de decir, Natanael. No me daría más gusto en la vida últimamente ver un interno que percuta, que todo eso. Esos movimientos de ampliación y a veces amplexación, eso que ustedes dicen se conoce como la mecánica ventilatoria, ¿verdad? Que la mecánica ventilatoria es correcta, es buena. No hay nada de, aparentemente, que interfiera con esa mecánica. Está correcta, entra y sale, todo eso. Eso se llama mecánica ventilatoria. Para que nosotros efectivamente hablemos de ventilación, no está mal dicho campos pulmonares bien ventilados, pero quizás sí deberían poner, se ausculta bien el claro pulmonar, o más bien hay una buena mecánica ventilatoria, no ausculto el claro pulmonar o no lo ausculto, ¿verdad? Entonces, más que decir algo más, ¿qué necesitaríamos, por ejemplo? Necesitamos, ya lo dijo Emanuel, a lo mejor para el diagnóstico una gasometría, una oximetría. ¿Qué más nos pudiera ayudar, ser de utilidad? Podemos solicitarlo, ¿no? ¿Flujometría? No te oí, Noemí. ¿Me lo puedes repetir? Sí, la flujometría. Exacto, una espirometría, sobre todo en las patologías que vamos a ver el lunes, ¿verdad? Como el EPOC, el asma, van a necesitar espirometrías. Juan José, ¿qué más ibas a decir? Una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax, muy bien, porque les decía, bueno, no sé si les digo, ya les he comentado, ¿no? Pues ustedes tal vez no sé si les toca o no les toca en la vida oír, por ejemplo, paciente con COVID, bueno, antes de que se pongan todo su equipo, puede ser que no oigan nada, solo disminución del murmullo, pero no le oyen crepitando, no le oyen nada. Simplemente el aire está todo obstruido, pero no obstruido como cuando tiene una crisis asmática que está cerrado, sino que no hay una adecuada ya perfusión, nada. Y lo que ves son áreas de ocupación, pero que tú le oigas crepitantes y, no sé, congestión o algo, no se oye nada de eso. A menos, bueno, obviamente pueden haber otros ruidos, pero habitualmente puede ser que no se escuche y ya que vean la placa entonces se den cuenta porque no se oye. ¿Qué otra cosa nos pudiera ser de utilidad para el diagnóstico? Determinar el ¿Una índice. BH? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Ya lo dijimos, pero vamos a ir recapitulando todo lo que hemos estado diciendo. ¿La BH qué? Una BH para ver si existe una disminución en la hemoglobina o en los eritrocitos que podría pues demostrar que pues aunque haya flujo constante de aire pues no hay suficiente transporte para el oxígeno, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, allá podemos ver dos cosas, por ejemplo, Julio César. Una anemia, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Espero. Y la otra es por ejemplo, en las alturas, ¿qué encontraríamos? El paciente de grandes alturas, pudiéramos encontrar ¿qué? Una policitemia fisiológica. Exactamente, ¿verdad? Entonces, una BH muy útil. Aparte, un proceso infeccioso, ¿no? Añadido, una leucocitosis, etcétera. Entonces, pero solo la hemoglobina, pues te puede orientar mucho hacia que, pues, no es que no tenga nada, sino que está tan anémico con 4 o 5 de hemoglobina que ustedes no van a poder ver nada más allá. Y allá iba a agregarlo, pero ya que lo mencionó Julio César, lo voy a decir yo. El oxímetro con un paciente anémico no lo lee. No lo lee. Un paciente con 4 o 5 de hemoglobina tampoco lo lee. Y no es que el paciente no tenga una buena saturación o una buena PO2, usted le toma una gasometría y entonces allá sí, pero el oxímetro tiene bastantes limitaciones. Saúl, ¿te escucho? Pues, bueno, iba a comentar en relación a otras pruebas que podemos hacer. Sí, de hecho, eso esperaba. Un electro. Muy bien. ¿Y allá con qué nos vamos, por ejemplo? Pues, cosas importantes. Yo pues estaba pensando más en algún problema cardiovascular, ya que el paciente va a llegar muchas veces solo con los datos de disnea y puede ser que pues, tenga un síndrome coronario agudo y de ahí esté derivando también la disnea por ya el corazón estar afectando a los pulmones también, o si tiene insuficiencia cardíaca. Eso es correcto, ¿verdad? Y mira que bueno, a mí, bueno, me gusta mucho esta clase. Por ejemplo, hoy había un paciente que estaba intubado y el paciente entró con una FA rápida. A lo mejor no saben ahorita que es una fibrilación auricular, pero yo pienso que al final de este curso ya lo van a saber.
es una esperanza y yo espero que sí. Entró con una fibrilación auricular rápida, que es un tipo de taquicardia supraventricular, y lo cardiovertieron, y no respondía, lo intubaron, cayó en paro, etcétera, ¿no? Y sí la tenía, ¿no? Y llegó inestable, definitivamente la tenía. Pero ven la placa y la placa está toda llena de infiltrados. De hecho, la placa yo la tengo, ¿no? Tiene muchos infiltrados. Y él vino el cardiólogo, yo le pedí la valoración y viene el cardiólogo y me dice, pues sí, doctora, efectivamente, ¿no? Pero no me parece un choque cardiogénico, no será un COVID, me dice. Y efectivamente, ustedes, o sea, no lo sé, le quedó pendiente la prueba rápida para ahorita a las 4 de la tarde, ya les contaré el final después, pero a eso voy, que la patología parecía una FA, parecía un isquémico, como acaban de decir, y entonces, y puede ser que ese era el debut del paciente, ¿verdad? Pero luego ven que el ventilador estaba al 100%, el paciente tenía PAFI de 80, entonces no estaba bien, la placa tenía muchos infiltrados, y entonces sí, puede ser un COVID. Entonces, a eso voy. Hay los insuficiencias respiratorias, pues hay de muchos tipos, y hay de muchas que se vienen acompañando, se pueden superponer unas a otras. Por lo tanto, esos estudios diagnósticos pues son de gran utilidad. No es solo una cosa, ¿no? Necesita muchas cosas. El paciente con insuficiencia respiratoria aguda se estudia porque es un síndrome y se estudia de manera global, se estudia con un electro, se estudia con una gaso, se estudia si se puede con una espirometría, con un oxímetro, con una placa exactamente, y la placa, por ejemplo, es barata, es accesible y allá pues les ayuda, ¿no? Entonces, allá ustedes tienen que tener una visión y es un síndrome pues que les ha tocado vivir a ustedes muy de cerca y bastante común hoy en día la insuficiencia respiratoria. Noemí, ¿tienes una pregunta? ¿O Sí, ya, claro. o ya no? ¿O ya se te olvidó? Sí, Con sí, tanto. sí. Oh. No, ¿sí me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Sí, es que ahorita que dijo lo del oxímetro, el otro día una amiga me habló para decirme que o sea, se compró su oxímetro, ¿no? Porque pues... Está de moda, yo sé. Entonces, que se lo pusieron a su abuelito y le marcaba, creo que 80 o algo así, ¿no? Entonces me habló y me dijo que estaba en el doctor, que el doctor le dijo que se hiciera una prueba de COVID, pero pues nadie en la familia tenía síntomas, no tenía ni fiebre, nada, ¿no? Y el señor estaba bien. Y le hicieron la prueba y salió negativo. Entonces, como que estaban muy confundidos y muy asustados. Pero yo tengo una duda, este hombre, porque yo lo conozco de hace mucho tiempo, o sea, a la familia de mi amiga, así de toda la vida, ¿no? Pero él es diabético desde hace como 30 años. Entonces, mi duda es, esa es la causa, ¿no? O sea, el daño microvascular. Ah, por cierto, ya le amputaron su pie y toda la cosa. Entonces, el oxímetro tampoco es fiable en estos casos, ¿no? Y pues efectivamente. ¿Y se lo explicaste? Así como me lo estás explicando a mí. Sí, le dije, o sea, pues si ya tienes una prueba negativa y todos en tu casa están bien, y tu abuelo tiene como 30 años de diabético, ya se le amputaron un pie, ya todo, o sea, todo, hay un daño en sus vasos, entonces pues el oxímetro le dije que lo que capta pues es, o sea, los capilares del dedo, y pues si sus capilares ya están medio fregados, pues no los va a captar. Ellos tienen una microangiopatía, ¿verdad? Y también tienen macroangiopatía. Entonces, es muy buena tu respuesta que le diste a tu amiga. Y es correcto, o sea, es correcto. ¿Qué le hubieras aconsejado, por ejemplo, si se hubiera podido, ¿no? En otros tiempos. ¿Qué estudios hubieran sido de utilidad? Más que una oximetría en este caso. Podrían ser dos, pero ¿cuáles serían también no muy caros? No sé si la gasometría. Una gasometría, definitivamente. Cuando tengan dudas, en el hospital es súper común esto que acaba de decir Noemí. Nosotros, dudas, gasometría. Igual, bueno, todos los días yo igual tenía una paciente hoy que no, yo tengo igual mi oxímetro como todo el mundo hoy en día y no me marcaba nada, era una viejita que estaba gritando. Pero le pedí una gasometría porque el pulso era muy bajo, porque estaba viejita, tenía mala circulación, entonces es eso. Lo que te puede sacar es una gaso y la gaso es pues relativamente fácil, rápido, no muy caro, pero bueno, ya es más difícil ahora el acceso para medio extrahospitalario. Y la otra pues es una placa, ¿no? Entonces la placa igual no te falla, en un COVID no falla. Entonces, son cosas que definitivamente, no es que no sirva, ¿no? O sea, si alguien les pregunta,
ay, compra un oxímetro, por favor, no vayan a decir que yo les dije que no lo compre. No, nada más que tiene limitantes, que tienen que estar preparados para que no siempre va a tener un marcado exacto, ¿no? Tienen dudas, sobre todo en el hospital o conocidos, es mejor ingresarlos o tomar una gasometría o pedir una placa si está en sus posibilidades. El oxímetro no es 100% fidedigno. Puedes continuar, Emmanuel. Claro, doctora. Bueno, algo que igual encontré que sería útil sería el índice de Kirby, pero mencionaba que esto se utilizaba mayormente en el síndrome de dificultad respiratoria. Pues este nos va a ayudar para ir clasificando la severidad de acuerdo a los resultados que nos dé el índice. Le falta un pedazo a tu fórmula. Wow, 2. Alguien que lo ayude. ¿Cuál? El que se multiplica por 100, ¿no? Exacto. O sea, sí lo dije. Aquí, pero... Ajá, aquí Ay, está qué bajito. horror. Estás abusando de mi campo visual. Perdón. Sí, ya lo vi. Y sí, sí, es abusivo, Emanuel, sabiendo si lo sabemos hacer. Es correcto y yo los recomiendo en cualquier paciente que tenga un dispositivo. ¿Por qué? Porque apenas ustedes pongan y aumenten la FIO2, el automáticamente 60 ya no va a ser su valor esperado. Entonces, es mucho mejor que lo hagan en todo, y es súper fácil de hacer. Entonces, es mejor que lo hagan en todo aquel paciente que tenga un dispositivo de oxígeno. Ok, bueno, pues ya se mencionaron las distintas otras pruebas o herramientas que podemos pedir. La radiografía de tórax, el electrocardiograma y también, bueno, otras pruebas como el dímero D, la procalcitonina, pero pues creo que estas ya son menos accesibles. Pues no, fíjate que no. Ahora te diría que no. ¿Por qué? Porque el COVID ha sacado a la luz todo eso. Y el dímero D adquirió mucha utilidad y ya es más fácil. La procalcitonina hay también. No en el Juárez, pero hay. Así que con la libertad de que lo puedan pedir. Si el paciente obviamente lo puede pagar. Ok. Bueno, por mi parte eso sería todo. Mi compañera va a hablar acerca del tratamiento y los dispositivos. Ok. Te voy a pedir un favor. ¿Quién es tu compañera que sigue? ¿O te vas a desconectar o tú les vas a seguir pasando, Emanuel? No, ella. Tú te vas a desconectar. Sí. Ok. ¿Y las gasometrías se las mandaron? Puedes irte desconectando mientras. Sí, tenemos algunas que nos fueron pasando. Son creo que 3 todavía que nos han pasado. ¿3 nada más? ¿En serio? Sí. Allá se ve el entusiasmo. Bueno, en esta tienes las gasometrías. ¿Quién sigue? ¿Marifer? Doctora, no, tengo yo una, tenemos creo que 4 en total, pero como habíamos entendido que iban a ser hasta el último, o sea, sí, pero van a hacer un trabajo. Entonces, ¿quiénes te mandaron gasometría? ¿Me puedes decir los equipos? Sí, ahorita le digo. Grupo A, el equipo de Ángel Wicap, me parece que es el equipo número 4. Hazme un favor mientras, Emanuel, ¿quién tiene las gasometrías, Marifer o tú? ¿O los dos? Yo tengo aquí 3, ahí te las comparto. Ajá, si le puedes tomar una foto. Ah, bueno, ya lo tienes. Excelente. Eso quería. Son estas 3 que tengo. Ok. Y te las mandaron, Diana te mandó 2, por lo que estoy viendo. ¿Son diferentes? No, perdón. Es que me faltó cambiar el nombre. Es de Arturo. Arturo Díaz. Ok, Arturo, el equipo, pero voy a checar mientras quiénes son. Arturo Díaz, Diana. Ninguno me parece. Sí, ustedes vienen siendo el 1, el 2. Oscar Peña vendría siendo el 4. ¿Y cuál es el otro equipo que tienen?
el equipo de WICAP. Ángel WICAP. ¿WICAP es del otro grupo? No, es de del la... A. ¿Siempre es de acá? Ah, es el último. Ah, bueno, ustedes están completos. Son los 4 equipos. Ok, y del otro equipo no tenemos nada, del otro grupo no tenemos, nadie mandó nada, nadie les mandó nada. Alguien que me conteste del otro, o el jefe de grupo. No, ¿No les mandaron? no, doctora, solamente del A tenemos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pues vamos a usar estas gasometrías. A ver, voy a hacer una pausa. A ver, Carlos Ayón, no las quites, por favor. ¿Puedes cambiarle el nombre a donde... ¿Cuál es la que no es de Diana? ¿Se puede o no se puede? O muéstramela nada más, Emanuel. Ah, ya se salió. Carlos Ayón, ¿estás físicamente allí? O Sácil, o Camila, o Wendy, o Julio César. ¿Ninguno está? Sí, doctora, aquí estamos. ¿Quién eres tú? Sí, doctora. De alguien que me diga. ¿Quién es? A ver. Wendy. Wendy, ok. Ahorita que lo vuelva a poner, Wendy, ustedes Sí, ahorita lo tienen... pongo, doctora. Ok, bueno, ustedes, Wendy, les van a mandar una gasometría al equipo de Andy, Cassandra, Laura, Arturo y Noemí. Espero explicarme. Y esta gasometría que nos compartió Arturo, que ahorita le va a poner nombre y la van a ver, todos van a hacer un análisis gasométrico en esa. Y les voy a poner los puntos, ojalá que los puedan revisar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico? Principal. Lo estoy escribiendo. Trastorno gasométrico, diagnóstico gasométrico principal. Si el diagnóstico gasométrico es metabólico, por ejemplo, una acidosis metabólica, todo eso, tendrían que sacar el CO2 esperado, si lo consideran pertinente. Si tiene compensación, lo tienen que poner. En una sola diapositiva van a poner la gasometría y a un lado esta explicación. El diagnóstico principal que consideren y luego qué patología, el índice de Kirby lo tienen que calcular. Si se integra insuficiencia respiratoria, lo tienen que poner. Y el mecanismo que piensan. Si se integra, ¿no? No necesariamente tienen que entregar un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, porque pueden ser metabólicos. Y si fuera así, tendrían que poner de todas maneras patología que consideran que tenga. Patología del paciente. ¿Qué dispositivo de oxígeno tiene el paciente o creen que tiene o consideran que tiene el paciente? Y si tienen alguna recomendación en cuanto al dispositivo. O sea, yo lo cambiaría el dispositivo por esta razón o algo. ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer en la gasometría, Wendy? O sea, nosotros tendríamos que responder todo esto, ¿no? En una sola, en la de Arturo. ¿Ok? Ok, pero por ejemplo, tengo la duda de, pues, por ejemplo, si no es nuestra gasometría, ¿cómo sabemos si tuviera algún dispositivo o tendríamos que suponer si tiene un dispositivo? Exacto. De hecho, Bueno. eso quiero, que pongan el dispositivo que ustedes creen que tiene el paciente. ¿Me explico? Sí, nada más. Entonces, ajá, sí, de hecho lo van a hacer igualito que con la sepsis. Uno de ustedes lo va a explicar, va a poner la gasometría y va a responder estas preguntas. Lo que ustedes crean. Y ustedes tienen la responsabilidad, Wendy, de mandarles una gasometría al equipo de Andy. Y el equipo de Andy pues tiene la responsabilidad
de esperar un tiempo prudente para pedir esa gasometría. Y si pues no les manda nada, pues no hace nada. Entonces, la oportunidad es para que todos aprovechen. El equipo de Diana va a hacer el mismo análisis, lo que es el equipo de Amira, Manuel, Fernanda, Natanael y Cristina. ¿Me expliqué, Natanael, de lo que van a hacer? Sí, doctora. Y Entendido. ustedes le mandan la gasometría al equipo de Diana y van a hacer ellos lo mismo. Entendido, doctora. Perfecto, estamos mejor. La de Oscar Peña lo van a hacer el siguiente equipo, que es el de María Fernanda, Emily y Roberto, y voy a aprovechar que María Fer está conectada aquí para saber si me expliqué. Sí, doctora, está bien. Y ustedes a su vez se lo van a pasar al equipo de Oscar Peña, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Y por último tenemos el equipo de Ángel, que se lo va a dar al último equipo también de allí, que es, ya saben que mi perrita toma clase, no se desesperen, de Estefanía y de Kevin y Josué y Beatriz. Y Estefanía, ¿sí me expliqué? ¿O alguien del equipo que me pueda contestar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y ustedes le mandan una al equipo de... Exactamente, al equipo de Ángel. Sí, se explicó. Disculpe, es que se atoró mi micrófono. Sí, se explicó. Ok, muy bien. Y ustedes al equipo de Ángel, ¿de acuerdo? Los equipos que van a recibir todavía las gasometrías tienen que hacer exactamente lo mismo. Lo mismo, poner la gasometría y a un lado el análisis. Obviamente tienen de aquí hasta el lunes para hacer todo eso. Una sola persona, una sola diapositiva con todo el análisis y una sola persona. Julio César, te escucho. Doctora, disculpe, es una pregunta rápida. ¿Las gasometrías tienen que ser forzosamente de adulto o puede ser de un paciente pediátrico? No, Julio César, por favor, de adulto y reales. Y si no se las mandan, no hay problema, o sea, pues con las que tengamos vamos a trabajar. El caso es que mientras más vean, pues van a comprender mejor. El dispositivo, como les dije, es el que ustedes crean que tiene y las gasometrías deben ser lo más real posibles, lo más real posibles, no inventadas, no de pacientes que de internet, de nada de eso. Si no se les mandan, no hay problema. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Ok, gracias por contestar. Bueno, Marifer, tu clase la vamos a ver el lunes y ya con lo que conlleve, si nos atrasamos un poco, no de pasar a mayores. Los dispositivos es importante que los revisen, a pesar de que no hemos hablado de ellos. Les recomiendo que los revisen y también les recomiendo algo que bueno, no sé si les sirva ahora o más adelante o en su vida. Aprovechen este tiempo que tienen para leer, para estudiar, para no esperar el último momento. Si bien el examen definitivamente es mucho más fácil en sus casas y con sus libros y en equipo y todo eso, y pues posiblemente eso disminuya el estrés, es importante que se preparen para más adelante, no lo dejen en el último, y es la única consejo que les puedo dar, que ojalá puedan leer más. Nos escuchamos el próximo lunes, que estén bien, que tengan una bonita